Una breve introducción. Este año hemos venido organizando en el Colegio de México una serie, le llamamos Serie sobre Estados Unidos. Y un poco la idea de la serie era tener conferencistas, invitar sobre distintas temáticas. Sobre todo a la luz del proceso electoral de este año, que ha sido tan controversial y tan complicado, pues sentimos que era importante hacer esta serie para dar a conocer, sobre todo un poco la idea de la política, la economía, la sociedad de Estados Unidos, que en México pues, nos formáramos una idea un poco más precisa de este país vecino, que es tan importante y es el principio del que partimos. En el colegio, bueno, siempre ha habido un interés de conocer Estados Unidos, no solo se enseñan cursos en distintos centros, proyectos de investigación desde distintas perspectivas. El Centro de Estudios Históricos, pues, también ha habido muchas tesis que se han hecho sobre el tema de Estados Unidos. La directora actual, Erika Pani, que no puede estar con nosotros, está en una estancia de investigación y sabática en Chicago, que fue quien invitó, por cierto, a Andrew. Pues ella acaba de sacar un libro sobre historia breve mínima de Estados Unidos que pues ha sido un éxito editorial. Ya se va, creo que en su después de un mes, una segunda edición. Entonces siempre ha habido profesores del Centro de Estudios Internacionales también. Tenemos un programa de estudio de Estados Unidos que ampliamos a Canadá a la luz del TLC. Entonces siempre ha habido un interés. Y entonces, como parte de esas actividades, a través del año se organizó una reunión con investigadores del colegio sobre el de Estados Unidos, política, sociedad y economía. Una primera reunión que tuvimos de profesor visitante al profesor Domínguez de Harvard, que nos dio una idea de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Ahora está con nosotros Andrew, ahora lo presento, y luego vamos a tener visita de los corresponsales extranjeros de los principales periódicos de Estados Unidos para que discutan unos días antes, en octubre, cómo ven la elección, cómo se percibe, cuál es la perspectiva y demás. Y luego vamos a culminar, terminando la elección, con también una reunión para invitar académicos o policy, digamos, expertos, para ver cómo va a afectar, cómo es probable que afecte el resultado de la elección, sea quien sea el candidato, en ciertas áreas de política importantes, como son el área de migración y el área de comercio, que es un tema que los dos partidos han planteado como un tema clave y crucial. Entonces, pues, es una oportunidad, me da gusto que estén ustedes aquí, es una oportunidad, le estaba yo explicando a Andrew que, pues, en el colegio siempre hay varias actividades, ahora varios embajadores que vinieron a hablar de Siria, la guerra de Siria y Europa, entonces probablemente eso atrajo la atención de estudiantes del CI, por eso no los tenemos aquí, asumo yo que es el caso. Entonces, pero en fin, los demás, los que estamos aquí sí nos vamos a beneficiar, sobre todo porque Andrew, el doctor Sandoval, pues es dentro de esa idea de política, economía y sociedad. Yo creo que a Erika, discutimos y Erika pensó en Andrew porque se ha distinguido por sus obras, es uno de los grandes especialistas en la historia cultural y social del siglo XIX y XX de los Estados Unidos, en distintas áreas, pero, por ejemplo, publicó recientemente un artículo que ganó un premio sobre Latino Landscapes, es decir, los paisajes latinos, en las ciudades de la posguerra y el origen transnacional de América, de Estados Unidos urbanos, que ganó un premio en el Journal of American History, ha tenido varios premios, Urban History Association. Andrew tiene una perspectiva muy multidisciplinaria. Su primer libro, Hotel, una historia americana de la Universidad de Yale, ganó el premio de la Asociación Histórica, Historical Association Pacific Coast Branch Book Award, y fue nombrado el mejor libro de 2007 para el Library Journal, que es una revista que identifica los libros y decide quiénes son los mejores libros de ese año. Pues él se lo ganó, imagínense. Y así ha sido, sus obras normalmente han ganado premios. Entonces, la verdad es, nada más para mencionar algunos de los recientes trabajos, bueno, ya les mencioné el Latin Landscapes,
Luego, Latino Vernaculars and the Future of the American Landscape, Spaces of Commerce, a historiographic introduction to certain architectures of capitalism, Homes to a World of Strangers, Hospitality and the Origins of Multiple Dwellings in America. Entonces, historia, urbanismo, la historia también tiene un libro sobre el latino, la historia de los latinos. Entonces, y ese era el tema que nos interesaba tocar, porque bueno, como saben rápidamente, y no voy a tomar más, ya estoy yo empezando a dar aquí casi una semiconferencia, pero nos interesaba este tema porque ha surgido la visión en México que el voto latino se ha convertido en un voto clave para decidir las elecciones presidenciales. Bueno, es la visión que se ha presentado en México de que sin el voto latino Obama no hubiera sido el elegido, primer electo, el primer periodo, y luego en el segundo, sin duda, el voto latino también fue clave. Entonces, de hecho, aquí tenemos un estudiante que yo estoy dirigiéndole su tesis a César, que está estudiando esa hipótesis de en qué medida el voto hispano puede llegar. Ha sido decisivo en ciertas elecciones presidenciales y en qué medida para esta va a ser importante y si se puede crear algún tipo de modelo para entender cómo votan o si de veras hay una identidad latina o no, cuáles son las razones de sus votos, en fin, está estudiando una variedad, desde una perspectiva demográfica, desde una perspectiva de ciencia, pero entonces también muy interesante. Entonces yo le dije, tienes que venir, y mis otros estudiantes de ellos es más bien American Foreign Policy, pero bueno, pues yo creo que este tema también de algún modo, aunque es un tema de política interna, tiene un impacto también internacional y es uno de los temas transnacionales que es muy importante entender. Sobre todo que yo asumí que me mandó su paper, Andrew, una hora antes de esta hora, y ya no me dio tiempo de leerlo todo, pero me imagino que sé por dónde va. Entonces el tema muy provocativo y muy sugerente, como ya saben ustedes, pues es esto de historia de una muerte anunciada, y yo preguntaba con mis asociados en temas de investigación cuál sería un poco del título que podíamos adivinar que iba a tratar, y no nos quedaba claro. Ya que empecé a leer el trabajo, las primeras 10 páginas, me entendí, es decir, cómo mueren partidos por no aprovecharse de... Pero realmente lo más importante es que mi madre es colombiana. Es por eso. Es por eso. Bueno, entonces es esto, en qué medida crónica de una muerte anunciada, disputa por el voto hispano desde la década de los 60, y es un trabajo, por lo que veo, un poquito extenso. Entonces vamos a darle la palabra que nos ilumine y nos enseñe el papel del voto hispánico y cómo ha provocado ciertos impactos políticos de gran trascendencia en Estados Unidos. Entonces, Andrew, sin mayor, estamos muy, muy felices de que estés aquí con nosotros. Mañana también va a dar una conferencia en el Centro de Estudios Históricos para quien quiera venir, pero por lo pronto tienes el flor. Gracias por tu presentación tan generosa. Sí, claro, por supuesto. Por grabación, ¿no? Sí. Excelente. Me siento profundamente honrado de estar aquí en el Colegio de México y les agradezco al Centro de Estudios Históricos y al Centro de Estudios Internacionales por haberme invitado. Realmente es un placer tener la oportunidad de discutir estas cuestiones con ustedes. Mi tema de hoy es el voto hispano en la política estadounidense a través de los últimos 50 o 60 años. Creo que es una materia que ha adquirido una relevancia especial debido a esta campaña electoral tan rara de este año. En esta plática voy a referirme a distintas escalas de espacio e incluso la escena nacional, estados como Texas y California y la ciudad de Chicago. Entonces, para que los puntos principales no se pierdan entre los detalles, comienzo precisando las ideas básicas que trataré de establecer. Son 3 puntos. El primero y más importante es que la posición política de los hispanos en Estados Unidos, que en su gran mayoría son de ascendencia mexicana, ha sido determinada por la incertidumbre de su posición racial y de su posición ante o con relación al estado de bienestar. En un país donde la gente generalmente han pensado en cuestiones de identidad racial usando 2 categorías, blanco y negro, la presencia de gente mestiza, de una raza pues cósmica, ha causado a la vez confusión y generado oportunidad.
Para establecerse políticamente, mexicanos, puertorriqueños y latinos en general han tenido que muy cuidadosamente posicionarse con relación a otros grupos. El segundo punto ya es bastante familiar para todos nosotros, los hechos concretos de la demografía. La estadística más impactante del último medio siglo es la población floreciente de hispanos, desde aproximadamente 2 o 3% del país en 1960 hasta 17% hoy, o más impresionantemente, desde 5 millones de personas entonces hasta 51 millones actualmente. Pero también hay que fijarnos en cambios correspondientes en otras poblaciones, por ejemplo, asiático-americanos y, por otro ejemplo, blancos no hispanos. Estoy usando la categoría oficial, especialmente los que son altamente educados. El tercer punto es que estos cambios demográficos no han sido determinativos, importantes, indispensables, pero no suficientes para causar los cambios que hemos visto. Es difícil imaginarse en este momento de trumpismo, pero los resultados podrían haber sido muy diferentes. El desarrollo de la presencia latina en la política ha sido un proceso altamente contingente. En momentos críticos, ambos partidos políticos, demócratas y republicanos, han podido tomar la delantera entre votantes hispanos. Y por haber casi perdido a estos mismos votantes, ambos partidos se han encontrado al borde de la muerte a nivel nacional. Vale la pena empezar con las elecciones de 1960, en que se enfrentaron John F. Kennedy, el demócrata, y Richard Nixon, el republicano. Fue la primera vez que un partido político en Estados Unidos organizó una movilización nacional de votantes hispanos en forma de la campaña Viva Kennedy. Lo importante, aparte de que Kennedy le ganó a Nixon, fue el modo en que el Partido Demócrata les posicionó a los hispanos como grupo étnico. La campaña Viva Kennedy fue coordinada por un departamento muy específico del Comité Nacional Demócrata, la División de Nacionalidades. Esta era la misma parte del partido que se encargó de movilizar a los que se llaman blancos étnicos o en inglés white ethnics, personas de herencia inmigrante, por ejemplo italiana, alemana, polaca, etcétera, primariamente anglófonos, pero con padres o abuelos que todavía usaban otro idioma. En otras palabras, oficiales demócratas les pusieron a los hispanos en la misma categoría con personas de ascendencia europea, no con minorías o personas de color. Y claro que eso fue la preferencia de mexicanoamericanos, quienes no querían ser agrupados con, por ejemplo, afroamericanos, porque esto podría resultar en una pérdida de prestigio o tener quizás consecuencias jurídicas. Personas étnicamente mexicanas contaban con estatus jurídico de ser blancos bajo las leyes de Estados Unidos para protegerse de varias especies de discriminación, aunque no les servía en muchos casos. Pero este arreglo racial conducía a ciertos resultados poco deseables, porque la población hispana vivía en condiciones muy diferentes de los blancos étnicos. Mexicanoamericanos y otros hispanos en aquel entonces eran una clase trabajadora predominantemente agrícola. Mientras tanto, los blancos étnicos predominaban en empleos industriales y gozaban de sindicatos fuertes e ingresos de clase media. Por esta razón y varias otras, los latinos se veían excluidos de programas sociales y rara vez recibieron la especie de apoyo estatal que realmente necesitaban. Después de que Lyndon Johnson se convirtió en presidente tras el asesinato trágico de John F. Kennedy, la relación entre hispanos y el Estado comenzó a cambiar. Johnson entendía de que las circunstancias socioeconómicas de mexicanoamericanos no eran semejantes a las de blancos étnicos, sino a las de afroamericanos. Johnson, es el tipo en el medio, era originario de Texas y había trabajado de maestro en la villa de Cotulla, en el sur del estado, una área poblada por mexicanoamericanos. Él siempre recordaba la pobreza y discriminación que ellos sufrían. Muchos años después, Johnson había de recordar, como dijo, aquí mismo tuve mis primeras lecciones sobre el alto precio que pagamos por la pobreza y el prejuicio. Se acordó de, como dijo, niños mexicanos buscando algo de comer en una pila de basura, como sacudieron los restos de café de una cáscara de toronja y la chuparon por el jugo que quedaba.
Como presidente, Johnson se esforzó por aliviar la pobreza y desigualdad con los programas de la Gran Sociedad que se aplicaba a toda persona, lo que los diferenciaba de los beneficios gubernamentales que existían antes. Por ejemplo, los programas del New Deal de los años 30, como seguridad social, específicamente excluyeron a trabajadores agrícolas y domésticos, y no era una coincidencia que estos eran sectores de la economía dominados por afroamericanos. Fue precisamente para oprimir a la gente negra que congresistas sureños insistieron en tales exclusiones. Pero mexicanoamericanos también sufrieron de esa política porque trabajaban en estos mismos sectores. Entonces, en los programas de la Gran Sociedad, Johnson específicamente dedicó parte del presupuesto federal a proyectos de construcción y desarrollo y empleo en áreas de alta pobreza, incluso vecindarios afroamericanos y barrios hispanos. Y generalmente extendió el ámbito de programas ya vigentes para que incluyera a todos ciudadanos independientemente de su color o origen. Por todo eso, Johnson y su partido habían de pagar un precio muy alto. Cuando Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles de 1964, famosamente dijo a un ayudante fiel: creo que acabamos de entregar el sur al Partido Republicano por un largo rato. Y así fue que Johnson tuvo bastante éxito en extender las protecciones de la ciudadanía a la gente negra y latina, pero para mucha gente blanca, incluir a minorías en el estado de bienestar era simplemente inaceptable. Eso entonces fue la primera crónica de una muerte anunciada. Cuando Johnson predijo el declive de su partido en el sur, la primera región en que los votantes blancos empezaron a abandonar el Partido Demócrata a favor de los republicanos. El proceso de incorporar mexicanoamericanos en la política nacional no se limitó a las áreas tradicionalmente hispanas del país. En aquellos mismos años, 900 millas al norte, salió otro proceso de integración en la ciudad de Chicago. En este proceso, los blancos étnicos idearon un plan muy diferente. Ellos intentaron llenar su barrio con vecinos mexicanos, pero con la meta de impedir la entrada de afroamericanos. Todo eso pasó en un distrito que probablemente ya conocen, La Villita, el barrio principal mexicano en la segunda ciudad con más mexicanos en Estados Unidos. Pero antes de que se llamara La Villita o Little Village, se llamaba South Lawndale. En 1960 era un vecindario poblado por los descendientes de inmigrantes provenientes de Polandia y Bohemia, y había perdido residentes durante 40 años, a partir de 1920. Pero en los años 60, los habitantes de South Lawndale divisaron una nueva amenaza. En la colonia inmediatamente al norte de South Lawndale, que convenientemente se llamaba North Lawndale, familias afroamericanas se habían mudado a la área, y los blancos que vivían allá empezaron a irse. En solamente 5 o 6 años, la población había sido casi totalmente reemplazada. Y los habitantes de South Lawndale temían que lo mismo iba a pasar a su barrio. Algunos vecinos propusieron usar violencia para ahuyentar a los afroamericanos. Eso era el modo más común de proteger vecindarios blancos. Pero personas más influyentes decidieron tomar otras medidas. Invitaron al vecindario nuevos vecinos, mexicanoamericanos e inmigrantes mexicanos. Una asociación de agentes inmobiliarios les ofrecieron a estos mexicanos hipotecas que no estaban disponibles para los afroamericanos como consecuencia de discriminación racial. Fue básicamente una conspiración que voy a discutir en el seminario de mañana. Debido al influjo de nuevos residentes de etnicidad mexicana, el barrio de South Lawndale, que en 1960 tenía menos de 2% de hispanos, se volvió 33% latino en 1970 y 78% latino 10 años después. Mientras tanto, el porcentaje de afroamericanos permaneció bajísimo. Entonces, en los términos racistas, la conspiración fue exitosa. En cierta forma, esta estrategia fue un eco siniestro de la campaña Viva Kennedy. En la campaña colocaron a los mexicanos y los blancos étnicos en una categoría para obtener un triunfo electoral compartido. Pero en Chicago,
esos propios blancos étnicos usaron el mismo esquema agresivamente. Lo hicieron no simplemente para hacerles de los mexicanos vecinos aceptables, sino además para definir a los hispanos como no africanoamericanos y por lo tanto útiles para defender el vecindario contra invasores. Esta estrategia no era limitado a Chicago. En aquellos años, al nivel nacional, oficiales republicanos trataron de atraer a los votantes hispanos, a veces mediante llamamientos convencionales, pero a veces mediante contrastes implícitos entre hispanos y africanoamericanos. Estos esfuerzos fueron notablemente dirigidos por políticos basados en áreas extensamente pobladas por mexicanoamericanos. Barry Goldwater, el senador del estado de Arizona, le dijo a Richard Nixon, después de su elección a la presidencia, que los hispanos nos están observando. Nixon, que empezó en la política nacional como representante y después senador del estado de California, estuvo de acuerdo. Un ayudante suyo dijo: los hispanos tienen potencial de ser miembros claves de la coalición de Nixon. Son muchos, es posible obtener sus votos y viven en estados importantes en el colegio electoral. Y Nixon sí tuvo un plan para agregarles a los hispanos a su base electoral. Por ejemplo, ofreció su apoyo a la educación bilingüe para atraer el voto hispano, pero no tuvo la oportunidad de continuar como consecuencia del escándalo de Watergate y su renuncia en 1974. Otra parte de esta iniciativa consistía en posicionar a los mexicanoamericanos retóricamente en oposición a los afroamericanos. Por ejemplo, el Chicago Tribune, un periódico consistentemente republicano por más de un siglo, empezó en los años 70 a publicar artículos con un planteamiento y tono particular, como La Villa Chiquita, un oasis de armonía en el centro urbano. Describió la villita como una semilla brillante de color étnico en un área generalmente gris. En los próximos años, el Chicago Tribune seguía usando las mismas imágenes en artículos con títulos como Inmigrantes emprendedores se reúnen en la villita o Viejo México es un éxito en Viejo Chicago. Este énfasis en armonía y trabajo duro era honesto. Estos inmigrantes sí tenían una comunidad fuerte y se esforzaban muchísimo. Pero en el contexto de Chicago en los años 70, el significado de tal fraseología era insinuar que los mexicanos no se comportaban como aquellos negros. Particularmente después de los disturbios urbanos de 1968, en que el asesinato de Martin Luther King, combinado con décadas de negligencia y violencia por parte de la policía, provocó un motín en que fueron destruidas muchas tiendas en el área al norte de South Lawndale. Entonces, hablar de un oasis de armonía en el centro urbano fue una forma de cortejar a los mexicanos, pero al mismo tiempo de distanciar a los mexicanos de los afroamericanos y de inculpar a este último por su condición socioeconómica. Era un ejemplo temprano de lo que se llama en inglés dog whistle politics, la política del silbato para los perros, el fenómeno de usar mensajes que no todos pueden oír, pero que un público particular sí entiende muy bien. Aunque los residentes previos de South Lawndale querían que familias mexicano-americanas y mexicanas se mudaron a su vecindario, no querían compartir su poder político, tampoco los recursos correspondientes en forma de gastos y empleos controlados por el gobierno municipal de la ciudad. En cuanto a su gobernación, Chicago era dividido en 50 distritos o recintos llamados wards. Cada ward mandó un representante al ayuntamiento. A pesar de que los hispanos iban convirtiéndose en la población mayoritaria en los distritos de Little Village, los representantes del barrio todavía eran de ascendencia polaca o bohemia. Y con la ayuda de sus aliados en la alcaldía se podían mantener en sus puestos. Entonces, a lo largo de la década de 1970, activistas de la comunidad mexicana lucharon para alcanzar la representación política que merecían como la población mayoritaria en los recintos de la villita. No hay bastante tiempo para explicar todos estos detalles, pero pues como saben, la política en Chicago es bastante bizantina. Pero resultó que consiguieron tal vez la mitad del poder político y los gastos sociales que les correspondían por el peso demográfico que tenían en la circunscripción.
En otras palabras, eso representaba otro caso en que una parte de la población blanca trataron de excluir a los hispanos de los beneficios del estado de bienestar en forma de gastos sociales a nivel municipal. Eventualmente, representantes de la comunidad hispana buscaron nuevos aliados políticos entre los diversos grupos de votantes en la ciudad. En lugar de oponerse a la comunidad afroamericana, los hispanos, tanto en barrios mexicanos como La Vilita y Pilsen, como en vecindarios puertorriqueños en el noroeste de la ciudad, forjaron una coalición con políticos afroamericanos y votantes blancos liberales. El resultado fue la elección del primer alcalde de color en la historia de la ciudad, Harold Washington. Eso no significaba que ya no existían tensiones entre latinos y afroamericanos o que comunidades hispanas inmediatamente recibieron todo lo merecido, pero las cosas sí cambiaron. Por ejemplo, Washington consagró más gastos y empleos a los barrios hispanos de Chicago. Se esforzó mucho para implementar la IRCA, la reforma migratoria de 1986, que aseguraba en un nuevo estatus legal para más de 200,000 hispanos en Illinois, la gran mayoría mexicanos. Y estableció una oficina en la alcaldía para atender a los problemas particulares de la comunidad hispana. Se llamó MACLA, o Mayor's Advisory Commission on Latino Affairs. Políticos hispanos, incluso representantes de comunidades mexicanas, puertorriqueñas y centro y suramericanas, generalmente compartían la opinión de que el alcalde de Washington reconoció la importancia de latinos en Chicago y dramáticamente incrementó su representación en varias oficinas de gobierno de la ciudad. Desafortunadamente, al mismo tiempo, una cantidad de votantes blancos no hispanos salieron del Partido Demócrata en Chicago. Eso también es una larga historia, pero básicamente cuando Harold Washington ganó en las elecciones primarias que determinaron quién iba a ser el candidato demócrata, una facción de políticos blancos se negaron a apoyar al candidato de su partido. Y cuando fue elegido alcalde, se opusieron a él en el ayuntamiento o City Council. Solamente el apoyo unido de la coalición anteriormente mencionada hizo posible que Washington gobernara la ciudad. Entonces, en Chicago, el aumento del voto hispano-demócrata fue anulado por el éxodo de blancos étnicos del Partido Demócrata, un proceso bastante semejante a lo que ya había pasado con Johnson y los demócratas en el sur. Y al nivel nacional, en los años 80 se vio el auge de un conservadurismo triunfante. Ronald Reagan ganó las elecciones de 1980 y 1984, seguido por su vicepresidente George Bush, el viejo, en 88. El porcentaje del voto hispano que ganó los demócratas iba incrementando, pero no lo suficiente para compensar la tendencia conservadora del voto blanco. Todas estas elecciones fueron debacles para los demócratas, como pueden ver. Y mucha gente se preguntaba si aún era posible que recuperen la Casa Blanca. No fue sino hasta los años 90 que se vieron unos cambios en la situación. Después del éxodo de algunos blancos no hispanos, las preferencias electorales de este grupo se estabilizaron. En las siguientes elecciones no se mostró mucha variación en sus lealtades políticas, pero al mismo tiempo el tamaño de la población hispana iba creciendo durante esta década, de 9% hasta 12% para el fin del milenio. Como resultado, los votantes latinos adquirieron el potencial de convertirse en un factor decisivo a nivel estatal y nacional. Entre partidarios republicanos hubo quienes fueron capaces de entender el significado de estos cambios y otros que no lo fueron tanto. El gobernador de California, Pete Wilson, pertenecía al segundo grupo. En 1994, Wilson se encontró en una campaña de reelección bastante cerrada. Buscando manera de ganar, decidió usar a los migrantes mexicanos como chivos expiatorios. En su anuncio de televisión más famoso o infame, el candidato republicano mostró imágenes de figuras oscuras cruzando la frontera. Una voz entonó siniestramente: "Siguen llegando". Wilson también apoyó a Proposition 187, una ley estatal que pretendió excluir a los indocumentados de varios servicios públicos, incluyendo los servicios médicos y las escuelas.
Wilson ganó, pero fue una victoria pírrica. En los siguientes años, los hispanos de California respondieron a esta hostilidad. Empezaron a naturalizarse y a votar, y como resultado, dentro de unos años, el Partido Republicano había perdido cada uno de los principales puestos electos por los votos de todo el estado. Y el partido nunca más logró conseguir los votos electorales de California en las elecciones presidenciales. El estado de Richard Nixon y Ronald Reagan se convirtió en un bastión demócrata. Es por eso que para los republicanos en todo el país este episodio se volvió el ejemplo más significativo del peligro de alejar a los latinos. Otro camino político fue tomado por George W. Bush, que en el mismo año de 1994 fue elegido gobernador del estado de Texas. Bush nació en Connecticut, pero habiendo establecido su hogar político en el suroeste, inmediatamente trató de forjar conexiones con los hispanos, ya que componían 30% del estado. Una de las tácticas que usaba para atraer al voto hispano era expresar simpatía para los migrantes. Decía frecuentemente lo siguiente: los valores familiares no se detienen en el Río Grande. Una madre hambrienta va a tratar de alimentar a su hijo. Al asumir la presidencia, Bush estableció relaciones cálidas con Vicente Fox, nombró a oficiales hispanos a puestos importantes en su administración y expandió el reclutamiento de hispanos por el Partido Republicano. Como resultado, en las elecciones de 2004, su nivel de apoyo entre hispanos alcanzó a 49% en Texas y alrededor de 40% en todo el país. Este fue el nivel más alto que se había medido en encuestas. Después de esta victoria, algunos estrategas republicanos creyeron que habían encontrado manera de establecerse como el partido mayoritario por muchos años. Si podían conseguir entre 40 y 50% del voto hispano, combinado con su ventaja con votantes blancos, entonces podían ganar elección tras elección. El modo más seguro de alcanzar esta meta sería que su partido, que controlaba ambas cámaras en el Congreso, promulgara una reforma migratoria que permitiría que los indocumentados regularicen su estatus jurídico. En la primavera de 2005, respaldado por funcionarios en la Casa Blanca, el senador John McCain de Arizona propuso precisamente esta legislación en el Congreso, con el apoyo de Senator Ted Kennedy de Massachusetts, un demócrata e hijo de la familia política más famosa del país. Unos observadores opinaban que el camino hasta la ciudadanía en la ley era demasiado largo y caro, pero el proyecto McCain-Kennedy, como se llamaba, contaba con el apoyo de organizaciones promigrantes y sindicatos laborales, que lo veían como una solución pragmática para ayudar a millones de personas. El Partido Demócrata se encontró atrapado políticamente. Se dieron cuenta de que tal reforma migratoria obtendría para el presidente Bush y su partido los agradecimientos de millones de personas predominantemente hispanas por haber protegido a sus familiares y vecinos de la posibilidad de deportación. Entonces, aun si hubieran preferido descarrilar la propuesta de ley, sin duda perderían la lealtad política no solamente de mexicanos y otros hispanos, sino también de asiático-americanos y otros grupos inmigrantes. Con la posible aprobación de la ley McCain-Kennedy, George W. Bush y su consejero político Karl Rove estuvieron al borde de una mayoría republicana permanente. No debe sorprender entonces que un libro ya publicado sobre el tema de su estrategia política, El arquitecto Karl Rove y el sueño del poder absoluto, fue reeditado con el título de El arquitecto, Karl Rove y el fin del Partido Demócrata. Eso fue, por supuesto, otra muerte anunciada. Pero antes de que estos oficiales republicanos pudieran activar la trampa, se amotinaron los votantes conservadores de base. Cuando se enteraron del progreso del plan McCain-Kennedy, surgió una onda de enojo en foros conservadores, particularmente en la radio. Un presentador de radio derechista, por ejemplo, dijo que los mexicanos indocumentados eran una especie invasora y después agregó que eran renegados, un elemento criminal, pobres que no quieren trabajar.
La realidad era exactamente lo opuesto. Se ha mostrado estadísticamente que hay menos crimen en barrios donde viven migrantes hispanos y migrantes generalmente, y que los migrantes participan más proporcionalmente en la fuerza laboral que los ciudadanos. Pero estas acusaciones no estaban basadas en la realidad, sino en estereotipos ya existentes. Los portavoces antiinmigrantes simplemente repitieron las mismas calumnias que habían usado contra los afroamericanos por muchos años. Esto constituía otra forma de tratar de posicionar a los hispanos en una categoría racial. Y en este caso, la categoría fue no blancos y por lo tanto criminales y perezosos. Esta oposición conservadora aparentemente sorprendió a los oficiales del Partido Republicano, que pronto respondieron, o mejor dicho, se rindieron a la xenofobia. En la Cámara de Representantes, James Sensenbrenner propuso la ley migratoria más draconiana de los últimos 80 años. Fue un proyecto sin posibilidad de que los indocumentados pudieran legalizarse o hacerse ciudadanos. Exigió un muro de 700 millas en la frontera, criminalizó la presencia de indocumentados en Estados Unidos y definió como crimen el mero acto de ayudar a una persona indocumentada. No obstante la severidad extraordinaria del proyecto Sensenbrenner, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, lo aprobó fácilmente. Aún los oficiales de la administración Bush, enfrentado con la furia de su base electoral, anunciaron su apoyo oficial al proyecto Sensenbrenner. Y en ese momento, los republicanos perdieron la posibilidad de incorporar a los hispanos en su coalición electoral. La gente de origen mexicano en Estados Unidos respondió a esta amenaza a sus familias y comunidades, organizando manifestaciones que están entre las más grandes en la historia entera de Estados Unidos. Claro que ya están familiarizados con esta llamada Primavera del Inmigrante en 2006, cuando entre 3.5 y 5 millones de personas marcharon en más de 120 ciudades en todas partes del país, y que señaló la solidaridad entre migrantes y ciudadanos hispanos. El peligro del proyecto Sensenbrenner desapareció unos meses después, cuando los republicanos perdieron control de ambas cámaras del Congreso y la propuesta se volvió una letra muerta en enero de 2007. La cuestión de inmigración surgió otra vez en el año siguiente en las elecciones de 2008. Los republicanos trataron de limitar el daño a su partido entre los votantes hispanos y entonces respaldaron a John McCain, uno de los autores del proyecto de reforma migratoria de 2005. Pero McCain encontró mucha dificultad en la carrera primaria porque sus rivales le atacaron precisamente por haber tratado de ayudar a los indocumentados. Para conseguir la nominación, McCain tuvo que renunciar a su propio proyecto, diciendo que había sido un error aún haberlo propuesto. Mientras tanto, el candidato demócrata, Barack Obama, se veía como un amigo del migrante. Su padre era inmigrante proveniente de Kenia, personificaba personalmente la diversidad creciente de Estados Unidos y además, como senador de Illinois, había votado a favor de varias propuestas de ley favorables a los inmigrantes, incluso la ley DREAM, que hubiera otorgado residencia permanente a menores indocumentados. Obama derrotó a McCain y lo hizo fácilmente, con un margen de casi 10 millones de votos. Eso incluyó más de 2/3 partes del voto hispano, y como resultado, Obama ganó 4 estados que en 2004 votaron por Bush, 4 estados que tienen en común algo bastante obvio: Florida, Colorado, Nevada, New Mexico. Y claro que estos estados no simplemente llevan nombres españoles, tienen poblaciones hispanas importantes. La victoria de Obama en 2008 tuvo mucho que ver con cambios demográficos, como notó Andrew Gelman, un estadístico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Inmediatamente después de las elecciones, Gelman indicó que a lo largo de los 20 años previos no habían cambiado mucho las preferencias de votantes blancos no hispanos. En elecciones entre 1992 y 2008, los demócratas recibieron entre 39 y 44% de sus votos.
Pero lo que sí había cambiado era el porcentaje de votantes de color, que alcanzó a la cuarta parte de todos los votantes. Gelman calculó que si la elección presidencial de 2008 hubiera pasado con la población de 1988, Obama habría perdido. Y si la elección de 1988, en que George Bush el Viejo derrotó a Michael Dukakis en lo que correctamente se recuerde como un desastre para los demócratas, si la elección de 88 hubiera procedido con la población de 2008, Dukakis casi habría triunfado. No quiero ser acusado de reduccionismo demográfico, entonces hay que enfatizar la contingencia. Sí, había más latinos, pero también hay que fijarnos en que había más asiático-americanos y que habían cambiado sus preferencias relativamente recientemente. En los años 80, los republicanos recibieron la mayoría de sus votos. La estabilidad del voto blanco no hispano disfraza un cambio importantísimo: la proporción de votantes blancos con educación universitaria, un subgrupo más inclinado hacia los demócratas, iba incrementando, y la proporción sin educación superior, más atraído a los republicanos, estaba disminuyendo. Digo esto para enfatizar que la demografía no es necesariamente destino. Pero, habiendo dicho eso, sigue siendo cierto que las mismas tendencias marcaron la elección de 2012. Obama fue reelegido y le fue aún peor a los republicanos. Hasta cierto punto, esto fue consecuencia de su política anti-inmigrante a nivel estatal, como la ley SB 1070 de Arizona, que fue copiada en estados como Indiana, Georgia, South Carolina, Utah y Alabama. Y por otra parte, fue porque el candidato republicano Mitt Romney dijo que creía en la autodeportación, porque tuvo que asegurar a sus partidarios de que aprobaba estos sentimientos anti-inmigrantes. Pero sea cual sea la razón, los resultados fueron indisputables. Obama ganó 72% del voto hispano contra 24% de su oponente, el nivel más bajo que nunca. Y no fueron solamente los latinos. Los americanos de ascendencia asiática favorecieron a Obama 76% contra 23%. Debe decirse que 96% de los afroamericanos votaron por Obama, pero ya habían mostrado una preferencia contundente por los demócratas durante como 50 años. Entonces, en una elección que pasó en condiciones de alto desempleo, en que todos los modelos de la ciencia política indicaron baja probabilidad de que el presidente permaneciera en la Casa Blanca, Obama logró ganar por como 5 millones de votos. Los funcionarios republicanos quedaron azorados de que Obama les hubiera derrotado tan fácilmente y de inmediato ordenaron un informe sobre lo que les había pasado. Llevaba el título El Proyecto de Crecimiento y Oportunidad, pero era conocido más comúnmente como la Autopsia Republicana. El documento reconoció francamente que el partido estaba volviéndose marginal como consecuencia de los cambios demográficos y se enfocó particularmente en los votantes latinos. Dijo: si los hispanoamericanos perciben que un candidato republicano no quiere que estén en el país, no van a hacer caso de nuestras siguientes palabras, van a ignorar nuestras políticas. Y específicamente sugirió que los republicanos cambiaran su política sobre inmigración. Dijo que el partido debe abrazar y hacerse campeón de una reforma migratoria comprensiva. Si no lo hacemos, nuestro partido va a seguir retrocediendo hasta que quede solamente nuestra base electoral. Animados por el informe, los republicanos se esforzaron mucho para atraer a los hispanos. Ayudaron a elegir y promovieron a políticos latinos como el senador de Florida, Marco Rubio, el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, y la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez. Y aún más importante, cooperaron para aprobar una propuesta de reforma migratoria que fue adoptada en el Senado por un voto de 68 frente a 32. Pero otra vez, como en 2005, la base conservadora del Partido Republicano se amotinó. Comentaristas de derecha adoptaron la frase «deportamos a los invasores» y la repitieron regularmente en el radio y en el Internet.
publicaron otra ola de libros antiinmigrantes con títulos como Adiós América, el plan izquierdista para convertir nuestro país en un infierno del tercer mundo. Y forzaron a los republicanos en la Cámara de Representantes que aún no pusieran en el horario un voto sobre la reforma migratoria que ya se había aprobado en el Senado. En otras palabras, un intento republicano de atraer a los hispanos fue destrozado otra vez por sus votantes de base. Lo único que quedó a los cuadros del partido fue la posibilidad de nominar a un candidato moderado, tal vez uno de los senadores o gobernadores hispanos de Florida o Texas o Nevada para las elecciones de 2016 y así por fin lograr obtener un porcentaje más alto del voto hispano. Pero en lugar de esto se presentó Trump. No vale decir más sobre él como persona, ya que se ha expresado muy claramente. Entonces, para concluir, quisiera repasar los 3 puntos que mencioné antes. Empezamos con el tercero, contingencia. Las elecciones de este año podrían haber sido muy diferentes. Es fácil imaginarse que los republicanos hubieran podido elegir a otro candidato. Por supuesto que para los funcionarios del partido, Trump es como una pesadilla hecha realidad, porque está haciendo exactamente lo opuesto de lo que aconsejaron urgentemente en la llamada autopsia de hace 3 años. Hay muchos republicanos que andan pensando lo mismo que él, que recientemente dijo a un periodista del New York Times: estoy mirando a un partido político de 160 años de edad suicidándose. Pero los cuadros no constituyen el partido. Lo hacen los miembros votantes y debemos preguntarnos por qué escogieron a Trump. El debate sobre esta cuestión se articula en torno a 2 hipótesis. La primera enfatiza causas económicas. Básicamente dice que los trumpistas están reaccionando como trabajadores que han sufrido la pérdida de sus empleos industriales, la caída del valor de sus salarios reales y el declive de su estándar de vida. La otra subraya la identidad racial. Dice que los que apoyan a Trump perciben una amenaza a la dominación que los blancos han gozado en Estados Unidos. Para ellos, lo importante es mantener sus privilegios con relación a varios otros, con O mayúscula, hispanos, musulmanes, etc. Para mí es muy difícil aceptar el primero, porque los seguidores de Trump no son simplemente trabajadores, sino en su mayoría contundente, una subespecie de trabajadores, o sea, trabajadores blancos no hispanos. Además, Trump tiene apoyo poquísimo entre hispanos y afroamericanos, la mayoría de los cuales son de la clase trabajadora. Ellos también han cargado con el peso de desindustrialización y una desigualdad económica alarmante, pero no tienen ningún interés en el mensaje de Trump. En otras palabras, el discurso de causas económicas tiende a imaginar a los trabajadores como un grupo homogéneo y entonces tiende a ignorar el hecho de que entre los 5 grupos etnorraciales en Estados Unidos, 4 no quieren tener nada que ver con Trump. Pero realmente no se puede aislar explicaciones económicas de explicaciones etnorraciales, porque hay que recordar que funcionan juntas. El mejor modo de entender los seguidores de Trump es reconocer que su base electoral consiste particularmente en hombres blancos no hispanos sin educación universitaria. Y lo que les está prometiendo es que pueden volver a la economía de los años 50. Una era en que podían graduarse de la secundaria y conseguir un trabajo con bastantes ingresos para sostener a la familia entera. Una era en que no tenían que competir contra mujeres o personas de color o inmigrantes en el mercado laboral. Y una era en que el resto del mundo era o no industrializado o estaba en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una era que no ha existido por muchos años. Terminamos discutiendo el voto hispano en el presente y entonces los temas de la identidad y la demografía. Los votantes latinos tienen la mejor oportunidad de decidir esta elección, irónicamente por su baja tasa de votación en elecciones previas. Parece que los republicanos han abandonado la disputa por el voto hispano.
Los demócratas, por su parte, cuentan con una coalición que incluye una mayoría fuerte de mujeres, una mayoría contundente de afroamericanos y asiático-americanos y, por la primera vez en varias décadas, una ventaja entre blancos no hispanos con educación superior. La cosa es que todos estos grupos ya tienen una tasa de participación de entre 60 y 70%. Los hispanos, pues, somos muchos, pero los votantes latinos nunca han logrado 50% de votación. Entonces hay posibilidad de incrementar significativamente la proporción de votantes hispanos. Si salen a votar en bloques numerosos en estados claves, sí pueden elegir al próximo presidente. De todos modos, ya veremos en exactamente 7 semanas. Gracias por su atención. Gracias, Andrew. Sin duda es una presentación muy rica en darnos la idea de tu modelo. Muy claramente se expresa a través del periodo de estas dos variables que presentaste. Sin duda son claramente aplicables para lo que presentaste aquí. Quizá en la parte final quedó un poquito, no quisiera yo mencionar ahora, yo quisiera abrir al público, quiero dar la oportunidad a los estudiantes que participen y pregunten, y luego tal vez hacer una especie de comentario un poquito más amplio. Pero a ver, ¿quién se anima a pedir la palabra y a preguntar algo al profesor Sandoval? A ver, Jorge. Pues yo preguntaría lo básico, ¿no? ¿Cuál sería su análisis prospectivo respecto al papel del voto latino en la presidencia? Teniendo en cuenta de que, aparte de esto, ya renunció a la fórmula de la autopsia, y con base en eso, pues, ¿qué posibilidades tiene de que esta vez, otra vez, sea clara? Gracias. No tengo especialidad en ciencia política, pero decir que según los pronósticos del New York Times y del Princeton Election Consortium, Clinton tiene probabilidad de ganar de entre 74% y 88%, lo chequeé esta mañana. Los autores de la autopsia republicana calcularon que para ganar el Partido Republicano tiene que recibir alrededor de 35% del voto hispano. De acuerdo con los últimos sondeos, está recibiendo como 17%. Eso es especialmente importante en los, no sé cómo se dice, swing states en español, creo, estados indecisos que van a determinar la elección, como Florida, Nevada, Colorado. Si Trump está recibiendo realmente 17%, es casi imposible que gane. Hay cuestiones acerca de cuántos hispanos van a ir a votar, pero puedo decirle que en la radio, en la televisión, están discutiendo todo el tiempo las elecciones. Y yo sé que hay unos amigos míos son abogados de inmigración que han estado trabajando 24 horas para hacer ciudadanos de varios residentes permanentes que por fin han entendido que hay que votar esta vez. Entonces, eso es mi pronóstico, es lo que existe entre especialistas en este campo. Yo también hay una pregunta que a lo mejor es muy recurrente, pero creo que hay que aprovechar el momento y pensar un poco en esta tendencia a homogeneizar el voto hispano y no problematizar el hecho de que pues, hay, dentro de los hispanos también hay diferencias. Claro que sí. Bueno, la población hispana de Estados Unidos es como 66% ascendencia mexicana, alrededor de 8 o 9% puertorriqueño
8 o 9% dominicano, creo que es 7% cubano y el resto es de Sudamérica, de varios otros países. Con la excepción de los cubanos, que han sido bastante conservadores por mucho tiempo. Todas las otras partes de la población hispana son demócratas, contundentemente. Como dije, en las elecciones de 2012, Obama recibió más de 3/4 partes de este voto. Entonces, Florida es el estado más importante en esta elección. Hay, claro, más cubanos en Florida, pero la cosa es que la nueva generación de cubanos de allá no son tan conservadores porque han visto que la política de aislar a Cuba simplemente no ha funcionado y, como ya probablemente saben, el presidente Obama ha cambiado nuestra política hacia Cuba. Entonces, ellos quieren establecer vínculos y viajar y hacer todo eso. Entonces, han empezado a votar más a favor de los demócratas. Si eso continúe en esta elección, pues eso va a ser una ventaja enorme para Clinton. Sí. Bueno, me anima mucho escucharlo, que verdaderamente yo creo que igual que muchas otras gentes que en el mundo estamos aterrorizados ante lo que pudiera pasar, ¿no? En las próximas elecciones. Pero por la prensa, y no sé qué tan real tenga esto, se habla de mexicanos por Trump, ¿cómo explicarlo y qué, digamos, numéricamente tiene algún significativa la cifra o qué se espera? Sí, bueno, es muy difícil imaginarse cómo podrían apoyar a Trump después de todas las cosas que ha dicho. Como dije, 17% de apoyo entre hispanos es lo más bajo que se ha observado, que es como un porcentaje catastrófico para los republicanos. Pero para imaginar o para pensar en qué están pensando, hay unos que son muy religiosos y piensan más en como la cuestión del aborto o de impuestos o algo y simplemente no van a votar a favor de los demócratas por eso. Hay otros que todavía creen que están sufriendo de la como competencia laboral y que los indocumentados están bajando sus ingresos. Los economistas lo han medido y si hay un efecto, hay básicamente dos grupos de estudios. Uno dice que no hay ningún efecto y el otro dice que es un efecto pequeñísimo. Pero hay gente que prefieren creer las leyendas que creer en la realidad. Y es en cierta forma una continuación de lo que se creía entre los hispanos nacidos en Estados Unidos hace 50 años, en que realmente trataron de alejarse de los inmigrantes para tratar de mejorar su situación. Pero después de 50 años de eso, se han dado cuenta de que un racista en la calle no puede distinguir entre un indocumentado y un ciudadano. Entonces, la solidaridad es una estrategia mejor que alejarse de los indocumentados. ¿Sí? Yo tengo una duda respecto de la conclusión, porque podemos decir que, o más bien, entiendo que el panorama podría ser interesante respecto del papel de los hispanos en esta elección y por lo tanto derivar en esa larga y deseada reforma migratoria. Pero mi pregunta va enfocada justo a este momento. Entonces, yo no sé, espero estas perspectivas sobre que Trump definitivamente no va a ganar, pero sí ya lo ha conseguido y es meter
Sí. los términos en los que se está debatiendo. Y de una u otra manera, pues ha jalado también a ese juego a la candidata republicana. Sí. Entonces, ¿cómo pensar en que a pesar de que el panorama no sea tan negro para los grupos inmigrantes y en una futura reforma migratoria se explicaría a través de esta, pues ahora sí aceptación de esta estudio forense que usted mencionó? Sí, es que cuando escribió mi artículo Latino Landscapes, nunca pensé, nunca pude imaginarme de que nos iba a aprobar una reforma migratoria, sino en 2012, en 2013, porque la mayoría contundente de demócratas lo quieren hacer y probablemente 50% de los republicanos, incluso los líderes del partido. En 2013, la ley que se aprobó en el Senado hubiera sido aprobado en la Cámara de Representantes, pero no votaron porque sabían que se iba a pasar y no querían perder su base electoral. Es decir, que hay un porcentaje de americanos, tal vez, no sé, 20% o 25%, que simplemente están profundamente opuestos a una reforma migratoria. La cosa difícil es que no quieren reconocer la realidad, que es ya no es posible cambiar la situación, no es posible cambiar como la población de Estados Unidos con un muro, ni nada, porque el flujo de migrantes al Estados Unidos es más pequeño que el flujo de mexicanos que están regresando a México. No sé si no entienden eso, o no sé si lo entienden pero no lo quieren reconocer públicamente porque sus apoyantes no lo pueden reconocer. Me hace pensar en la última vez que los angloamericanos se pusieron en como condición de pánico, entraron en estado de pánico en los años 20, porque la población anglosajona, y digo anglosajona en el sentido literal, se pusieron, no sé, furiosos porque creían que los inmigrantes estaban cambiando varias cosas en Estados Unidos, pero ya era demasiado tarde para cambiarlo, porque en los años 20, como el flujo de inmigrantes desde Europa ya había terminado, ya estaban en el país y sí aprobaron una ley verdaderamente draconiana, pero no cambió nada. En 1932, una coalición de migrantes, hijos de migrantes y poblaciones urbanas eligieron a Franklin Delano Roosevelt y ganaron las elecciones de 32, de 36, de 40, de 44, de 48. Pues entonces fue una coalición verdaderamente fuerte. Lo que temen los republicanos es que eso podría pasar otra vez. Y entonces están haciendo su último ofensivo para prevenir lo que ya ha pasado. Yo tengo dos que me surgen de esto último que dijiste. Parecería de lo que tú planteas que se está presentando un escenario de que la muerte anunciada es probablemente el Partido Republicano. Es decir, con lo que acabas de terminar, es decir, puede ser que ahora sí se consolide la coalición de Obama y además se fortalezca con mayor proporción de votos hispanos, y entonces eso
y los que de algún modo abandonen a los republicanos por esta posición tan extremista pasen a formar parte de las filas o de algún modo este nuevo partido agarre más vuelo, porque según parece hay varios republicanos que están empezando a hablar de votar por el Partido Libertario, jóvenes. Entonces hay una salida de votantes que votarían naturalmente por los republicanos a este nuevo partido. Entonces parecería que estaríamos ante una especie de lo que le llaman, me imagino que conocen en teoría, en ciencia política norteamericana, una elección crítica, que son aquellas en que transforman el universo político y crean estos grandes movimientos de New Deal, ¿no? Reagan de algún modo se habló que podía haber sido otra. Pero entonces sientes que esto, porque a mí lo que me preocupa es, si esto fuera cierto, ¿cómo es posible explicar que ahora en los sondeos ya están tan parejos y yo pues digo, me gusta ver CNN y leer también así cosas, y lo que están señalando los analistas de CNN y varios digamos analistas, es decir, se está fragmentando la coalición de Obama. Parece que hay crecientemente un número mayor de los sondeos, mayores de jóvenes educados y demás, creo que ya han perdido atractivo por Hillary. Y entonces, y decían que en Pensilvania, por ejemplo, creo que están arriba, su propensión, su preferencia de voto es que aparentemente es por Trump. Es lo que dijeron hace ayer, 2-3 días. Los 2-3. Entonces, se está hablando de que Hillary está en problemas. Es decir, porque de acuerdo con tu hipótesis, bueno, en la medida en que los latinos pueden ser muy decisivos, y estoy de acuerdo, pero también es cierto que eso asume que la proporción de votantes jóvenes y demás que estaban en la coalición de Obama se mantenga. Y hay gente que dice que hay problemas, y de hecho estos análisis que se están haciendo dicen, hay que decirle a Sanders que salga a hacer campaña por Hillary, porque no está mandando el mensaje, está perdiendo. Es decir, tú percibes que puede haber posibilidad de que con todo y que tenga este apoyo el voto hispano, lo pierda en el voto blanco, no solo a los no educados, sino de los educados que están empezando a sentirse no tan atraídos por Hillary, preocupados por todo lo que ha habido, los escándalos y demás, y que pudieran, pues en un momento dado Trump pudiera atraerlos de tal modo que, pues, porque la prueba de ello es que ya están así muy cerquita entonces, ¿qué está pasando con Hillary en ese sentido? ¿Qué es lo que tú percibes que explica porque yo no creo, aquí en México, por ejemplo, hacen todo el mundo culpable al presidente Peña, de que Trump ganó y que ahora al rato en México, yo creo que, no sé qué opinen los demás, pero uno de los impactos de la visita de Trump sin duda fue entregarle, por parte del PRI le entregó probablemente la presidencia al PAN o al PRD o a Morena, pero yo no creo que en Estados Unidos haya tenido ese impacto. Yo creo que es algo más profundo, más problemas de Hillary, más de que no está mandando el mensaje, no tiene el atractivo. ¿Cómo ves? Es esa parte, es una cosa. La otra, es otra pregunta. La otra pregunta es, tú decías, ya están haciendo campaña por captar y obligar o promover el voto hispano, pero tú mismo dijiste en la presentación que nunca aparentemente han votado más del 50% de la proporción total. Y hay varias explicaciones, se dice que es porque no quieren votar, no tienden a votar, no se sienten identificados integrados al sistema político, lo que sea. Pero también hay otra variable, la decisión de la Corte, que la ley de votos, que ya eliminó la posibilidad de la participación del Departamento de Justicia para impedir leyes que impidan el voto de minorías en ciertos estados. Y de lo que yo he leído recientemente es que ha habido cambios importantes en los estados controlados por los republicanos que han implantado nuevas leyes que están creando obstáculos como los que establecían antes. Por ejemplo, cierto nivel de educación, cierto nivel de que afectan a poblaciones minoritarias, entre ellos hispanos, y que probablemente esto también impida que puedan registrarse para votar como uno quisiera, para asegurarse de que... Entonces, ¿cómo ves si eso se ve como un tema o no necesariamente está
afectando la posibilidad de una mayor participación? Entonces son dos preguntas. La primera, ¿qué está pasando? Y la segunda, si en efecto hay un problema de que no se va a lograr esa mayor participación por todas estas nuevas restricciones, leyes que se están implantando en un creciente número de estados controlados por los republicanos. Bueno, en cuanto a la posibilidad de que Trump va a ganar, es posible. Como dije, es... Yo no lo espero. Sí, pero todo el mundo, claro. Pero se empieza a preocupar ver. La cosa es que probablemente no va a ganar, pero aún si gana, el Partido Republicano va a ser completamente transformado. Cuando este miembro del partido, integrante del partido, dijo a los New York Times, estoy viendo a un partido suicidándose, es porque la política de Trump es completamente opuesta a la política del Partido Republicano. Está en contra de libre comercio, está a favor de como un estado de bienestar primariamente para anglosajones, pero un estado de bienestar. Entonces, populista es muy generosa, populirracista o algo así. Porque, como usted indicó, hay un esfuerzo para limitar el voto al mismo tiempo. Si es populista anglosajona. Bueno, entonces el Partido Republicano se está dividiendo por clase. Por ejemplo, en esta mañana se reveló que el padre del presidente George H.W. Bush, va a votar a favor de Clinton. Como un familiar suyo lo anunció en el internet y llamaron a su portavoz, que no se lo negó, no dijo nada, dijo pues él va a votar, es algo privado, pero no dijo no es cierto. Si un expresidente republicano va a votar a favor de los demócratas, y hay varios oficiales, especialmente los hispanos, que están diciendo que si el partido va a ser el partido de Trump, me voy. Al mismo tiempo, como usted indicaste también, puede ser que hay como una facción de demócratas blancos, no muy altamente educados, que se ven atraídos a Trump. No le puedo negar. Es por eso que la carrera es un poquito más cerrada en Wisconsin y Michigan, aunque creo que Hillary todavía tiene la ventaja. Por otra parte, en estados como Arizona y Georgia, son estados que no han votado a favor de los demócratas por 20 años. La última vez fue en 96 por Bill Clinton. Es una carrera de 4 puntos en Arizona, que también tiene una población 25% hispano. Pero en Georgia, la idea de que es cerrada allá es muy rara. Es porque los blancos de allá no son de la clase trabajadora, son profesionales. Y se está cambiando como el mapa de elecciones, pero parece que no bastante para dar la ventaja a Trump. En la encuesta que se anunció esta mañana, Hillary tiene una ventaja de 5%. ¿En Georgia? No, nacionalmente, en toda la nación. En cuanto a la otra pregunta, cuando usted dice recientemente que los cortes han... ¿Qué dijo? La Suprema Corte eliminó la idea de que el Departamento de Justicia tenía la capacidad de poder intervenir Sí. para impedir que congresos locales impusieran leyes restrictivas de voto. Pero al mismo tiempo los cortes a nivel, no sé cómo se dice, Federal Appeals Courts, bajo la Corte Suprema, pero como son cortes federales, han anulado varias leyes en North Carolina y otros estados que han tratado de limitar los votos porque dicen que son abiertamente racistas, tienen como
cosas que han dicho los oficiales al nivel estatal, diciendo que así podemos ganar la elección, disminuyendo el voto hispano, disminuyendo el voto negro. Entonces, y eso es en los últimos 3 o 4 semanas que fueron anulados estas leyes. En North Carolina especialmente, que es una carrera muy cerrada también, y Trump no puede ganar North Carolina, no puede perder North Carolina y ganar la presidencia, es simplemente imposible. La ventaja de Clinton es que es en el colegio electoral, que Trump tiene que ganar en 5 o 6 estados indecisos, y Clinton solamente tiene que ganar en Pensilvania, New Hampshire. Parece que ella ya tiene Colorado y Virginia, que son también estados, Colorado con una población importante de hispanos y Virginia con blancos altamente educados. Sí ha cambiado el mapa. Muy interesante, ¿no? Sin duda que esto pues cumplió el propósito de iluminar esta cuestión de la potencialidad y la importancia del voto hispánico. Y no solo eso, sino darnos esta idea histórica de cómo el papel que han jugado y cómo los dos partidos juegan con esta idea de cómo es importante atraerlos, integrarlos. Y yo creo que esto sin duda era parte de nuestra idea de invitarte, de ofrecer esta visión histórica que no es nada más muy coyuntural, que en ocasiones los politólogos lo ven así como muy coyuntural. Entonces, pues te estamos agradecidos, te agradecemos mucho. Mañana el que quiera escuchar es en el salón, creo que está en la sección de avisos. Bueno, ahora ya tenemos una nueva página, ¿verdad? En la agenda hay que ver, ya no en sección de avisos, se instaló una nueva agenda y ahí dicen en qué salón, creo que en alguno del 5º piso. Va a hablar de que no quieres dar un poco una idea de qué vas a tratar para que a lo mejor atraigas el interés de algún. Son los detalles de la conspiración de agentes inmobiliarios en South Lawndale, lo que iba a ser la villita. Y eso es algo que solamente recientemente se admitió. Habían sospechado que los agentes inmobiliarios deliberadamente abrieron el mercado de hipotecas a los hispanos, que en cierta forma es algo bueno, pero lo hicieron precisamente para excluir a los afroamericanos. Lo que pasó es que hace 2 años simplemente yo llamé por teléfono al hombre que inventó el nombre Little Village en 1962, y no sabía que aún si se había sobrevivido porque tiene 86 años, pero contestó el teléfono y me dijo, le dije, pues quisiera hablar con el señor Richard Dovich. Y me dice, yo soy Richard Dovich, y hacemos una entrevista y lo he grabado, y admitió todo. Después de todo le mandé la grabación diciéndole, seguramente que quieres que se publique todo eso. Y me dijo, pues hay alguna posibilidad de problemas con la ley. Y me dijo, pues la statute of limitations, es decir, que si van a hacer un caso ante los oficiales jurídicos, tiene que ser dentro de 1 año. Y ha sido 50 años. No habrá la prescripción. Sí, la prescripción. Y me dijo, quiero ser honesto, la primera oración del artículo son sus palabras. Me dijo, the things we did were wrong. Las cosas que hicimos eran injustos, y lo ha admitido, pero simplemente quiere, no sé, ser honesto después de tantos años en eso. Y la otra cosa es que después de decir que fue una injusticia, pero sí funcionó. No fue wrong, pero sí funcionó. Entonces, sí, bueno, en esa instancia, por lo que veo, los hispanos se aprovechaban de tener color blanco.
y les ayudó para hacer una coalición para esas circunstancias, lo cual sin duda fue benéfico para ellos. Pero bueno, te agradecemos, Andrew, y mañana, bueno, pues yo trataré de escaparme también para oír tu plática en el seminario, y fue un placer tenerte aquí. Sin duda, Erika y Ana, pues te agradecen también que hayas venido. Gracias. Bueno, pues les agradecemos.